lanzamos este certificado de movilidad responsable en el que hemos venido trabajando durante los últimos años. Lo que queremos ahora es, bueno, a través de esta mesa redonda, hablar de normativa, de políticas públicas, del futuro de la movilidad responsable desde la visión tanto de la administración pública como de las propias empresas, y descender un poco lo que nos han contado nuestros compañeros con esta visión, digamos, un poquito más práctica de cómo lo llevamos en el día a día desde cada una de las empresas con las diferentes visiones que tenemos. Para ello nos acompañan hoy Susana Gómez, subdirectora adjunta de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, Javier Chicharro, director técnico de automoción en SGS, Elena Bernárdez Llorente, directora de movilidad eléctrica en Endesa X-Way, y Marc Balló, director en Segurnau. Así que, bueno, muchísimas gracias por acompañaros, por sumaros a esta iniciativa de nuestro certificado de movilidad responsable. Y antes de preguntaros de forma individual, yo quería lanzar un poco esta reflexión para ver en qué punto nos encontramos. Todo el mundo habla de movilidad, pero lo cierto es que tenemos una serie de compromisos a nivel europeo en tema de emisiones, de reducción de las emisiones que todos conocen, de cara a 2030, 2050, que se juntan en paralelo con esos objetivos desde la administración pública en temas de reducción también de los índices de siniestralidad vial. Y bueno, tanto desde la visión de la administración como de las propias empresas, ¿cómo veis de factible acometer estos objetivos? ¿Somos optimistas a estas alturas de la película? ¿Tenemos algo que hacer? ¿Cómo lo vivís cada uno desde vuestra perspectiva? Pues, por ejemplo, Elena. Buenos días a todos, muchísimas gracias a Pons Fundación y también a Mobility y muchísimas gracias a SGS, porque la verdad es que yo no conocía el certificado y os doy la enhorabuena. Creo que es una gran iniciativa de innovación, creo que es una iniciativa que la estaba pidiendo las empresas, por lo menos por la parte que yo conozco, y creo que se puede construir mucho sobre ello, así que gracias y enhorabuena. Bueno, por mi parte, somos optimistas. Yo creo que ahora mismo nadie es optimista, ¿no? Estamos todos en una etapa un poco más flat, ha habido unas expectativas muy altas, quizás demasiado altas sobre la movilidad. En mi caso hablo de la movilidad eléctrica, y ahora estamos en un momento un poco de repensar, pero sin ninguna duda sabemos que viene. El momento de cuándo viene y en qué medida viene es lo que ahora se está replanteando. ¿Y por qué viene? Porque no hay otra alternativa. Podemos ponernos como queramos, pero no podemos continuar sin una alternativa que sea más sostenible, no solo desde el punto de vista de medioambiental, sino de eficiencia energética, considerando que un vehículo eléctrico consume 3 veces menos energía que uno de combustión interna. No estamos hablando solo de menos CO2 o de menos NOx, que no emite, y sobre todo si está cargado con energía renovable, que en España más del 50% de la energía que se produce renovable, libre de emisiones, sino que además es más eficiente energéticamente. Y tenemos que coger este punto porque es fundamental. Ya no hablamos solo de sostenibilidad, que nos suena bien, pero nos cuesta un poco quizás visualizarlo. El medio ambiente está muy bien, excepto cuando me toca el bolsillo. La gente siempre piensa que otro puede hacer más. Yo creo que cada uno de nosotros puede hacerlo, pero es que el tema de la eficiencia energética es tan fundamental. O sea, no podemos seguir consumiendo al ritmo que hemos venido consumiendo en el pasado energía como la hemos consumido hasta ahora en el futuro, porque no tenemos tanta energía con el crecimiento que se supone que tenemos que tener. Y el vehículo eléctrico, como decía, es 3 veces más eficiente. Entonces, ¿cómo lo vemos? Desde el punto de vista de nuestra empresa, de qué estamos haciendo nosotros, seguimos apostando por ello, ya no solo por nuestra parte de movilidad eléctrica con nuestros clientes, que ayudamos a los clientes tanto en doméstico como en empresas, como con nuestra inversión en la infraestructura de acceso público a ayudar a que se electrifique el parque móvil de este país, sino que como empresa, y mirando vuestro certificado, seguimos apostando por esa electrificación, esa descarbonización, y de hecho empezamos en 2008 con híbridos y en la última licitación casi todos ya han sido eléctricos puros, porque se puede cambiar. Entonces, optimista yo creo que no es la palabra, es realismo, es encontrar la expectativa donde estamos en el momento y con toda seguridad de que tenemos que continuar por ese camino. No sé si he respondido, pero ahí lo dejo. Yo creo que sí. En el caso, Marc, de Segur, ¿cómo afrontáis esta situación? Segur
forma parte de un grupo que es Geopost, ayuda cuando las directrices te vienen de Europa a adelantar algo que por naturaleza pues lo haríamos a otro ritmo. Segur es una empresa que se dedica a recoger y a entregar, con lo cual históricamente toda nuestra actividad pues, se ha basado en vehículos, y los vehículos y conductores son las dos piezas fundamentales. Las emisiones que generamos hoy en día son un 88% vienen de los vehículos. Da igual que sean vehículos pesados o ligeros, de primera y última milla, o que sean de camiones. Entonces, la evolución que llevamos en los últimos años ya no es de compensar, es de ir a un enfoque de cero emisiones, donde lo que buscamos básicamente es, por un lado, en los propios mecanismos que ya existen, que es cosas básicas, como puede ser que los camiones vayan con cargas más completas, que en lugar de hacer muchas paradas, pues concentremos paradas en un punto de conveniencia y evitemos emisiones, que optimicemos con tecnología las rutas. Todo eso es, entre comillas, es gratis, es un tema de estrategia y de foco. Y luego, por otro lado, hay que compaginar decisiones estratégicas. Me ha gustado lo que ponéis del punto número 1 del certificado. Yo creo que es muy importante que haya la estrategia. Tú, una vez tienes la estrategia, ya tienes el apoyo y planificación de acciones, tanto de inversiones, de CAPEX como de OPEX. Entonces, ahí sí que es verdad que en la medida en que los coches los proporciona la empresa o los aporta el empleado, los escenarios son muy diferentes. En un sector como el transporte, donde te puedes encontrar un autónomo que tenga 50 años, que hace 3 años que se acaba de comprar el coche, pues el plazo o la siguiente transición pues no la tendrá para el 2024 ni el 2025, la tendrá un poco más adelante. En cambio, otros modelos de empresa como SeurNow, donde la empresa es quien aporta el vehículo, pues podemos tener, siempre que planifiquemos bien y siempre que tengamos la estrategia correcta, podemos transicionar. Nosotros tuvimos la suerte y la desgracia, como todos, de vivir el COVID. La época del COVID fue un escenario donde se movía mucha mercancía, no había tráfico y fuimos un sector fundamental. Todo lo que nos generó para bien, pues supimos o fuimos atrevidos en cambiar una flota de 300 coches de gas a eléctricos. Y esto, si queréis, luego os comento, porque esto es un reto. Esto no es, o lo haces y dices, no, va a ser fácil, va a ser agradable, va a ser... Yo creo que tiene muchas cosas positivas, pero tiene muchas cosas que vale la pena que hoy podamos compartir, sobre todo para otros que quieran hacer este camino, que estoy de acuerdo contigo, que se va a hacer. La diferencia es si es de aquí 1 año, 2 o de aquí 5. Comentaba Elena que, bueno, que nos cuesta materializar ese concepto de sostenibilidad. Yo creo que nosotros aquí, cuando hablamos de movilidad responsable, lo que estamos haciendo es uniendo la parte de sostenibilidad con la parte de seguridad que comentaba antes Ana. Nosotros, por nuestro histórico, nos sentimos muy cómodos y es inevitable el integrarla, ¿no? Pero, Javier, tú que trabajas, yo creo que en el día a día con las empresas, ¿qué palancas o incentivos consideras que puede haber para que despeguen este tipo de políticas centradas en esa sostenibilidad, en esa movilidad responsable? Y, en su caso, este tipo de certificación, ¿qué rol juega? Bueno, yo, por cambiar, sí que soy optimista, ¿vale? Y creo que una iniciativa como esta es importante porque a nivel europeo existen un montón de, incluso mundial, hay un montón de iniciativas, en los proyectos Visión Cero, por ejemplo, y cuesta a veces que esto llegue al ciudadano. Entonces, para mí personalmente, el hecho de involucrar a las empresas y meterlas como un punto intermedio, que son empleadores, ayuda mucho a comunicar estos objetivos, ¿vale? Para nosotros como certificadora, cuando nos vinieron a hablar de este proyecto, pues nos pareció muy bueno porque dentro del core de SGS está la sostenibilidad y la seguridad. Entonces, el hecho de que alguien nos plantease, oye, vamos a hacer un certificado que una ambas cosas, pues suponía el dar un valor a la sociedad muy importante, que es un poco los que estamos buscando. Y para nosotros un proyecto como este, más allá de los números, de los indicadores, del papelito, por decirlo así, ¿no? Es importante porque ayuda
a concienciar, ¿no? Ese factor humano del que se hablaba antes, que creo que es fundamental, el hecho de que el factor humano no solamente hablamos de los conductores, hablamos de los empleados, hablamos de la persona que va en bici a la empresa. Esa concienciación es lo que nos va a ayudar a aumentar la seguridad y a bajar las emisiones. Por tanto, creo que y sí que hay una cierta presión social que tenemos todos. O sea, se habla del cambio climático, es una realidad, este verano va a ser el más caluroso que recordamos. Y aunque los índices de siniestralidad en España han bajado muchísimo, porque han mejorado mucho los vehículos, las infraestructuras y sobre todo por la labor que lleva tantos años haciendo DGT, de concienciación, creemos que usar a las empresas para que esta concienciación llegue al empleado es un paso fundamental. Entonces sí que creo que tenemos el incentivo dentro de nosotros realmente. Bueno, pues esa visión un poco más positiva, pero nos comentabas que más allá de este impacto social positivo que nosotros creemos que viene asociado al propio certificado y del nivel de concienciación que tienen dentro de las empresas, al final muchos, pues lo que se busca es ese papelito que indicabas. ¿Cómo ha evolucionado la sensibilidad por parte de las empresas de este tipo de certificaciones que al final... Es verdad que hay un papelito, pero bueno, hay todo un sistema de gestión implementado detrás. ¿Cómo lo afrontan? Al final una certificación nace generalmente a petición de otros. Es decir, son las empresas las que están demandando un poco esto. Y el hecho de que una tercera parte independiente, como nosotros en este caso, demos fe de que una empresa tiene unas prácticas de una movilidad responsable, ayuda bastante. Porque al final tú quieres demostrar que lo estás haciendo bien. Entonces, el autoconvencernos a nosotros mismos como empresa está muy bien, se lo puedes contar a otros en una charla, pero la certificación es un valor fundamental, el que podamos decir, vale, yo soy responsable no porque lo digo yo, sino porque lo hizo un tercero, bajo un estándar que es medible. Entonces, creo que sí que es fundamental el que haya ese papel, ¿no? Y el rol de las compañías eléctricas a la hora, bueno, muchas veces son facilitadoras, ¿no?, de esta transición hacia la movilidad sostenible y responsable. ¿Cómo se aporta desde vuestro lado, desde Endesa? Nosotros hacemos lo que podemos dentro del ámbito en el que estamos. O sea, quiero decir que al final esto de cambiar hacia una movilidad eléctrica desde la combustión interna implica a muchos actores, ¿no? En nuestro caso empezamos hace 14 años, cuando no sabíamos todavía que era movilidad eléctrica, y empezamos con inversión propia hace 6 o 7 años, porque nadie estaba invirtiendo. Y antes decía, no, todavía no hay suficiente infraestructura de recarga antes de la ponencia. Bueno, es verdad que no hay toda la que todo el mundo le gustaría, pero hay suficiente ya para poder ir por España. Todavía estamos mucho más lejos de lo que nos gustaría. Yo creo que, hablo a título personal, y seguro que el resto de compañías le pasa lo mismo, vamos más lento de lo que habíamos planificado en el pasado, de lo que teníamos capacidad para invertir y de lo que decían nuestros planes, a pesar de que los coches no están. Lo que quiero decir es que en nuestra empresa, con los empleados, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Javier, en el año 2015 empezamos a hacer planes de electrificación de la flota propia suya, no de la nuestra, porque lo fácil es electrificar tu flota. Lo complicado es convencer a un empleado de que quiere electrificarla. Una compañía eléctrica tenía que ser creyente en esto. Y empezamos en el año 2015, no se vendían casi coches en España. En 4 años conseguimos 1.000 empleados, 1.000 empleados que compraron un coche eléctrico. De 9.000, o sea, que más de un 10%, estamos a un 1% de la flota en España. Es decir, que hemos vivido en nuestra carne, y estoy de acuerdo de que no es sencillo al principio, y que hay que pasar algunas barreras en nuestros propios empleados, que son los peores clientes. En nuestros propios empleados sabemos cómo es el transicionar hacia la movilidad eléctrica, y en nuestros clientes ayudamos, como decía, en la parte de la infraestructura, pero sobre todo ayudamos estando al lado de nuestros clientes. O sea, hay muchas veces, y esto es así, gestores de flotas que tienen que ponerse frente a me tengo que comprar un eléctrico porque ahora no puedo entrar en las ciudades, o mis normas o mis planes de sostenibilidad me dicen que tengo que cambiar a eléctrico y no sé cómo afrontarlo.
y humildemente, de verdad, hacemos lo que podemos en la parte de la infraestructura porque el gestor de flotas no está acostumbrado a hablar y nadie de ninguno de nosotros está acostumbrado a hablar en kilovatios hora o en kilovatios. Yo os pregunto cuántos kilovatios hora consumís este mes y me miráis como diciendo, ¿a esta señora qué le pasa? O sea, porque es verdad, o sea, ¿quién habla en kilovatios hora? Los de las eléctricas. Solo sabemos sabemos cuántos litros echamos al coche, sabemos cuánto dinero nos cuesta la factura de la luz, no sabemos la potencia que tenemos contratada, no sabemos cuántos kilovatios hora son 100 kilómetros. Entonces, esta conceptualización ante un gestor de flotas, dices, Dios mío, o sea, yo no sé qué hacer. Entonces, en la medida en que podemos, acompañamos a esa transición. Y es verdad que hay que acompañar y aprendemos y hemos aprendido y lo que hacemos es aportar nuestro conocimiento. Y es verdad que pasamos de hablar de tarjetas de gasolina a hablar de infraestructura propia, a hablar de infraestructura en vía pública, a hablar de infraestructura de carga convencional, carga rápida, carga ultra rápida, carga... Es todo como un mundo que parece que es muy complicado, pero que en el fondo son palabras que cuando les pones con cierta coherencia y sentido, pues todo el mundo acaba entendiendo. Entonces, lo que también nos ayuda es que haya más comunicación, más concienciación, que seamos capaces de hablar un idioma, que seamos capaces de hablar un idioma que todos entendamos, cambiar kilovatios hora por kilómetros, cosas que parecen tonterías, pero que ayudan a tomar esa decisión. Y nosotros, pues desde, como decía, pues como Endesa, pero estoy convencida de que muchísimas otras empresas lo hacen, pues intentamos aportar lo que podemos en nuestro ámbito. Desde luego, yo creo que hay mucho trabajo que hacer dentro de este proceso pedagógico, ¿no? Donde hablamos siempre de a un nivel macro de este cambio en nuestras ciudades, pero que luego en el micro, tanto empresas como particulares tienen que adaptarse y que hacer cambios, bueno, quizás más pequeñitos, poner en práctica todo lo que han venido trabajando empresas, bueno, pues como Endesa, como Seur, y por eso preguntaros un poco, hablabas, Marc, antes de la importancia de esa estrategia, de que muchas veces vosotros, bueno, pues ya viene marcado a nivel europeo un poco la línea que tenéis que ir haciendo, pero por eso precisamente cuéntanos, queremos saber cómo en Seur estáis logrando esas emisiones cero que a nivel del grupo también os van marcando esas estrategias. A ver, en cuanto a sostenibilidad, sí que tenemos un reto que es llegar a 64 ciudades de España, que son las que básicamente viven 17 millones de habitantes con vehículos de bajas emisiones. Y con esta medida, esto para el 25. Luego hay hitos en el 30 y en el 40, que todos tenemos marcado. Yo creo que hay que marcar el partido a partido. El siguiente partido es este año, que está siendo como está siendo económicamente, y llegará al 25 en estas 64 ciudades. A partir de aquí, si has empezado antes, te habrás dado cuenta de que cuando empiezas a cambiar flota eléctrica, el cambio parece natural, no tengo que hacer nada y todos nos pensamos que simplemente cambias un coche y pones otro coche de eléctrico y con eso estás cumpliendo. Pero no es del todo así. Yo creo que el conductor es fundamental y cuando empezamos a cambiar coches, me acuerdo de los 40 primeros, pues teníamos conductores que podían hacer un día de trabajo y otros que no. Y ahí es cuando empezamos a ver que usar la filosofía un poco de la DGT de premiar con puntos, pues nos funcionó. Entonces nosotros mismos pues empezamos a ver que con el cambio natural, simplemente formando un pelín a los conductores, pues teníamos un mayor uso de los eléctricos. Y luego sí que han habido cambios en toda una transición a posteriori, cuando ya no es cambiar alguna parte de la flota, sino que cuando ya te planteas hacer operaciones íntegramente en eléctrico es cuando tienes que tocar todas las patas. Tienes que tocar los coches, por descontado, tienes que tocar los cargadores, porque sin cargadores es obvio, pero todos llegamos a un punto donde estamos con los coches, ya no nos entra más caudal de energía, ya no podemos cargar los coches, con lo cual tienes que parar la inversión porque no has sabido acompasar los cargadores con los coches. Y luego, otra banalidad, cuando tomas la decisión de comprar coches, por ejemplo, ahora ya todos los coches vienen con 22 kilovatios, con lo cual, con cargadores de 22 kilovatios, con lo cual el tiempo de carga te cambia. Entonces, los metros cuadrados que necesitas para
para cargar una flota concreta se disminuye, porque has sido capaz de invertir en cargadores de 22 kilovatios y no de 11 y 7, como estabas haciendo hace 3 años. Y estas son las cosas que poco a poco vas aprendiendo. Pero de todo me quedaría, porque el tema de los coches está, pero también está la opción de hacer reparto andando o hacer el reparto en un carro. Y hay zonas donde o lo haces así o cuesta mucho repartir. Y el otro es, para mí, desde mi punto de vista, es importante las flotas. Y además las flotas tienen que ser, o sea, sí, yo soy de la opinión que flotas de hace 15 años no tienen la seguridad de los coches que tienen ahora, o sea, que hay que hacer un esfuerzo todos de renovación, pero las dos patas del certificado, las que más me gustan, son la de la estrategia y la de las personas, porque al final son personas las que llevan los coches. Y en concreto en SEURNOW, ¿cómo hacéis compatible la parte de sostenibilidad con la parte necesaria de agilidad, eficiencia del reparto? ¿Cómo combináis un poco estos dos pesos? A ver, ahora, por ejemplo, empiezan rebajas y todos algo empezaremos a comprar, algo. Con lo cual sí que tienes que tener una predicción de lo que crees que vas a necesitar en cuanto a recursos. Incluso dentro de una semana no es lo mismo un lunes que un miércoles. Por ejemplo, un lunes y un martes pues se entrega más mercancía, con lo cual aquí lo que acabas jugando es datos, muchos datos. O sea, para ser una empresa de transporte nos hemos convertido en una empresa que gestiona información. Entonces tienes que planificar todo con las previsiones que tienes. Y luego una cosa bueno, estamos hablando mucho de sostenibilidad. Yo creo que la conducción eficiente y de seguridad sigue siendo temas que son muy importantes, pero cada vez más Segura es una empresa que no solo entrega mercancía, sino que tiene que ser capaz de transmitir al receptor y al expedidor de la mercancía cómo estamos haciendo esas entregas y cuánto estamos emitiendo. Y eso al final no es tan obvio, porque las alternativas que existen ya hoy en día, vuelvo a poner el caso de un vehículo pequeño, en un vehículo o un triciclo, o andando, o en un punto de venta. Son tantas las opciones que casi que el esfuerzo está en manejar muchos datos para ser capaz de clasificar cada paquete, cuál es el método de envío más idóneo para cada caso. Y no siempre. Y va a haber un momento, estoy seguro, donde hay alguien que dice, bueno, ya se puede escoger, que no me lo entreguéis en el domicilio, voy a ir a un punto a recoger, pero va a haber tarde o temprano el momento donde quiero que me lo entreguen con un coche eléctrico, o quiero además que me lo entreguen y quiero generar impacto social, que yo creo que es en adelante. Pues si todo el mundo más o menos estamos en gestión, tenemos el tema de sostenibilidad encima de la mesa, tenemos el tema de gobernanza, la gobernanza es esencial, y tenemos también un impacto social que si no empezamos también a garantizar impacto social, perderemos nuestra esencia. Y comentabas la importancia del conductor en todo este proceso. ¿Cómo cuidáis o cómo trabajáis el factor humano de la conducción? Pues mira, yo, y no es para hacerte la pelota, pero puedo. Yo creo que el premiar por hacer las cosas bien es algo que tiene más beneficios que riesgos. Entonces, desde que empezamos a medir y que la gente sabía que medíamos, porque medir es importante, pero si mides y no haces nada, te quedas un poco vacío. Cuando la gente ya sabe que mides y que sus actos son reflejos de cuántos frenazos bruscos has hecho, cuánto porcentaje de tu tiempo vas por encima del límite, y hay software que ya te da toda esta información. Con lo cual ahí es trabajar con toda la gente, ser muy transparente y ser muy transparente y verlo como que lo que tienes es que mejorar y aprender. Entonces, ¿qué nos cambió? Nos cambió de inmediato cuando empezamos a decirle a la gente, oye, que sepáis que el coche iba embarcado en un software, y ese software nos va a ayudar a todos. Nos va a ayudar a ti, nos va a ayudar al coche, nos va a ayudar incluso a la mercancía que transportamos. Eso fue el cambio fundamental, cuando ya todo el mundo conoce que ese es el objetivo, que es mejorar. Y luego, si además tienes la suerte de tener un esquema mental que te ayuda, que no deja de ser un certificado, una norma que te dice, oye, estas son, y te ves reflejado en un número,
Bueno, es como cuando ibas al colegio, que pues mejor sacar un 9 que sacar un 6, es así de simple. Gracias, Marc. Y Javier, como dice Marc, que medir es muy importante. Al final, ¿cuáles son los factores que se evalúan en el marco de este certificado? Bien, cuando comenzamos con esto, teníamos una idea en la cabeza, pero luego había que pasarla a algo que fuese objetivamente medible. Es decir, que nosotros tenemos que ser capaces de crear un estándar que lo coja un auditor y que el auditor pueda decir, ah, vale, esta empresa, aquí este punto, este ítem, por ejemplo, le digo que cumple por algo. Entonces, eso es lo complejo, porque no todas las empresas son iguales ni se dedican a lo mismo. No le podemos plantear el mismo modelo a una empresa que realiza transporte pesado de larga distancia entre Madrid y Barcelona o Madrid-Alemania, que una empresa que hace pues, reparto de última milla. Entonces, este estándar está planteado en varios bloques. Hay un bloque general de la empresa, como se comentaba antes. En ese bloque lo que se valoran son la existencia de políticas de seguridad vial y de eficiencia energética, y sobre todo, más que de la política, que eso te demuestra el compromiso de la dirección, que lleguen. O sea, lo que se evalúa efectivamente que esta política llegue abajo y se transforme en una serie de objetivos que la empresa pueda seguir. Se valoran temas, por ejemplo, como las políticas de renovación de la flota. Es decir, pero dentro de sus mismas posibilidades. No, ahora mismo, lo que hablamos, una empresa que haga transporte de larga distancia, pues ahora mismo, a día de hoy, no tiene la posibilidad de transformar todos sus camiones en eléctricos. No puede. ¿Se podrá en el futuro? Probablemente, pero ahora mismo no. Entonces, esa es la primera parte de gestión, que es una de las partes que, bueno, que son, lo que comentaban antes, sustituibles o acompañables de una certificación como la 39001, por ejemplo, ¿vale? Luego tenemos los planes de movilidad. Nosotros valoramos muy positivamente que la empresa tenga un plan de movilidad que sea adecuado, y ahí tenemos expertos que son capaces de evaluar ese plan de movilidad y darle una puntuación. Luego pasamos a la parte más que para nosotros es más importante, que es un poco el factor humano, que es un poco que lo venimos haciendo todo el rato. Esa concienciación, esa formación, la empresa tiene que llevarla a cabo, porque al final es el único modo. Y se evalúan incluso la tipología de las formaciones que se dan a este respecto. Y luego llegamos también a la parte, es necesario monitorizar a los conductores que tenemos, porque es un modo muy útil de que mejoren. Lo que comentaba Marc, que le puedas decir a un conductor, oye, que tú estás consumiendo 5,1 litros a los 100, pero que sepas que la media de la empresa son 4,7. Vamos a ver cómo podemos hacerte mejorar. Y con esos indicadores, sobre todo, hacer algo. Es decir, no solamente el dato puro, sino tomar acciones para que la empresa mejore y para que los conductores mejoren. Y luego ya tenemos la parte de la flota. En la flota, lo que comentaba antes, tenemos que definir tipologías de flota porque no todas son iguales ni le podemos pedir lo mismo. Entonces, se valora tanto la antigüedad de la flota como su composición respecto a sus emisiones contaminantes. Pero claro, depende de tu tipología de flota. En la tipología urbana sí le podemos pensar que ahora mismo ya existe la infraestructura de recarga de poder electrificar en mayor manera esa flota, pero otro tipo de flotas que... Por aquí ya estamos pasando siempre en el transporte, pero esto puede ser a cualquier tipo de empresa. Esto se puede certificar a una empresa que se dedica a hacer reparaciones en alta montaña de molinos de viento. Pues a lo mejor no es tan fácil electrificar esa flota. Y eso lo hemos tenido que tener en cuenta para hacer un estándar que sea medible. ¿Y cuál es el valor añadido de esta certificación en concreta frente a otros sistemas de gestión que comentabas, pues de la 39 o otros que has mencionado? Porque cubre más cosas. Porque realmente la buena idea de esta certificación es que estamos mezclando temas que realmente son lo mismo. Que al final lo que se comentaba antes, es muy fácil que por centrar solamente en la conducción, una conducción eficiente es una conducción segura, por definición, porque se basa en los mismos principios. Entonces, hasta ahora teníamos estándares de sostenibilidad, teníamos estándares de eficiencia energética, de comportamiento ambiental, de calidad, de seguridad vial, pero esto une un poco todo y creemos que es el principal valor que tiene. Gracias, Javier. Pues yo creo que más o menos por la parte privada hemos visto cómo cada una de las empresas intentan aportar o cuál es la visión de lo que están realizando en movilidad sostenible.
pero por parte de la Administración Pública, Susana, sabemos bueno, que hay una ley de movilidad sostenible que está ahí un poco en la bandeja de salida, todavía no tenemos un horizonte claro, pero vosotros seguís trabajando y ¿cuáles son las políticas públicas que se están impulsando pues, de los últimos 2 años hacia acá? Bueno, para hacer un resumen de lo que ya han mencionado ellos, en lo que respecta a si somos optimistas o somos pesimistas, sí que tenemos un objetivo marcado, que es el que en el 2030 haya un 50% menos de fallecidos y heridos graves. No podemos asumir que es inalcanzable. Lo que sí es cierto es que tenemos que implementar medidas ágiles y muy enfocadas a la nueva problemática. Estamos trabajando en un plan específico de la siniestralidad de motos. Tenemos que alcanzar un calmado del tráfico en ciudad con medidas complementarias al 30, bien vía infraestructura o bien vía bueno, pues, la regulación que a continuación contaré de los vehículos ligeros descarbonizados. En el 2026 tenemos previsto sustituir los triángulos que generan lamentablemente atropellos en autopistas por la V16 conectada. Y bueno, en la DGT hemos vivido momentos donde ya en el 2004-2008 conseguimos un descenso de la siniestralidad cuando nadie confiaba en ello, ¿no? Lo que sí que es cierto es que ahora la problemática es muy diferente a la que había entonces, ¿no? Ahora tenemos que focalizarnos en el usuario vulnerable, en el ciclista, en el peatón, en el motorista, en el usuario de vehículo de movilidad personal, un foco muy especial al motorista, sobre todo en grandes cilindradas, y luego pues una regulación que esté adaptada al nuevo patrón de movilidad, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta un poco la convivencia del vehículo descarbonizado, la importancia de la distribución urbana de mercancías, que no es igual que hace 15 años, food delivery, teletrabajo, envejecimiento de la población, que tampoco se ha tenido en cuenta, y luego usar las herramientas que nos aportan las nuevas tecnologías. Nuestra apuesta es claramente el vector de crecimiento de seguridad vial, es el vehículo conectado, la regulación del vehículo autónomo que ya acaba de acabar el trámite, el reglamento que hemos desarrollado y que ha acabado ahora ya el trámite de audiencia de información pública. Y bueno, pues no es imposible, pero es complicado. Tenemos que tener una regulación, pues las nuevas variables que hay en esta ecuación, que no tienen nada que ver con las que hacía 20 años. Y luego, pues más que hablar de políticas gubernamentales, y ya pasando a la colaboración público-privada, yo creo que es más importante una palabra que aquí he oído, que es el compromiso público-privado, un compromiso real, ¿no? No responsabilidad social corporativa que bien queda y cuando pides dinero para seguridad, dinero no pedimos, pero cuando pedimos que se haga una inversión, bueno, es que tenemos que pasar el filtro, tengo junta directiva. Bueno, pues yo reconozco que en la administración no somos todo lo ágiles que la tecnología nos demanda y que la sociedad nos demanda, que la tecnología avanza y que la sociedad nos demanda, pero a veces sí que se pide que las empresas, y según es y yo no es por hacerte la pelota tampoco. Puede ser. Pero es cierto que SEUR, siempre que hemos tirado de ellos para cualquier proyecto que tenga que ver con reducir las cifras de siniestralidad, han apostado económicamente invirtiendo. Entonces, bueno, pues el objetivo de reducir las cifras de siniestralidad ya no es tan solo el título seguridad vial, es que tiene que ver con competitividad de una ciudad que tenga resuelta el problema de movilidad, tiene que ver con justicia social, con desarrollo económico, con cohesión territorial. Entonces, es que es algo que va más allá de las cifras de siniestralidad. Y aquí sí que os voy a llevar un poco, no digo la contraria, pero sí que nosotros nos apoyamos mucho en la visión cero sueca, que ya sabéis todos los que estáis aquí, que es que el factor humano es cierto que tiene una importancia, pues, como se dice, está presente en un 90% de los accidentes, ¿no? La visión cero lo que tiene que procurar es un sistema seguro, es decir, tiene que meter en la ecuación sin criminalizar al conductor, que el conductor hay veces que es inevitable que se distraiga, que se duerma en el coche o que tenga un fallo. Entonces lo que se tiene que trabajar en esta visión es en ese sistema seguro, que aunque haya un descuido del conductor, el resultado nunca sea la muerte o un herido grave, y para eso tiene que estar todo el sistema acompañando. Un vehículo seguro con alta tecnología, una infraestructura segura. Y un compromiso que va más allá del legislador. Es el fabricante de coche, es las aseguradoras rebajando las pólizas cuando vean que se tiene, por ejemplo, un certificado como el que habéis presentado, es las estaciones ITV, es el compromiso de un mayor civismo del ciudadano, etcétera.
Entonces, esa es un poco nuestra visión, ¿no? Es multidisciplinar. Y en ese sentido, pues apoyamos decididamente pues, la proactividad de iniciativas como la de hoy, que van más allá de unas buenas intenciones y se basan en una certificación solvente. Luego hablaremos más de los parámetros, ¿no?, que tenéis en cuenta, sobre todo en seguridad vial, pero que en el fondo hay una cosa que me ha gustado mucho, que habéis dicho, lo demandan las empresas, y si lo demandan las empresas y en la parte privada hay una proactividad para dar respuesta a las externalidades negativas del tráfico, que es la accidentalidad, la contaminación y la congestión, pues la DGT no tiene por menos que conocer mejor vuestro proyecto y apoyarlo. Y luego ya pues un poco bajando a las cosas concretas que estamos haciendo en la DGT a nivel regulatorio, ¿no?, que es lo que creo que me has preguntado. Pues hemos hecho una apuesta por la regulación de los vehículos ligeros. Primero empezamos con la certificación de los vehículos de movilidad personal. En 2027 no va a poder circular ningún vehículo de movilidad personal que no esté certificado. Cuando se habla de vehículo de movilidad personal, nosotros, más que referirnos al vehículo que lleva cualquier joven por cualquier scooter, la importancia la vemos en la distribución urbana de mercancías y en los ligeros descarbonizados que van a hacer esa última milla donde ya no llega ni siquiera el eléctrico. Entonces ahí hay un anteproyecto de ley de la Dirección General de Seguros que se publicó hace unas semanas, que ya obliga al aseguramiento de los vehículos de movilidad personal y ya insta a la DGT a la creación de un registro de vehículos de movilidad personal con una identificación muy clara que será con 3 números y 3 letras, similar a un ciclomotor. No le llamamos matriculación, le llamamos identificación, porque al no ser un vehículo a motor no está homologado. Esa es una de las medidas. Hoy o estos días va a salir ya a trámite de audiencia e información pública el Real Decreto de Vulnerables, donde regulamos la edad mínima de los conductores de patinetes en 16 años, la obligación del casco, la obligación de chalecos reflectantes para la actividad profesional relacionada con el reparto en vehículo ligero, en bicicleta, en vehículo de movilidad personal. Estamos trabajando también, ya acabó también el trámite de audiencia, una orden ministerial que tiene gran impacto en el transporte, que es el aumento de masas y dimensiones de 40 a 44 toneladas, por un lado, y la altura para, por ejemplo, el transporte de animales, que es una demanda que además va a aumentar la eficiencia del transporte al permitirse un mayor tonelaje en cada transporte. Y, por último, esta sí que ya también tenemos ya finalizado el trámite de alegaciones, es la regulación de los vehículos altamente automatizados, que exceden claramente la regulación tradicional actual y modifica tanto el reglamento de circulación como el reglamento de vehículos. Es un reglamento que es sencillo, es flexible, está abierto a la innovación. No queremos cambiar la regulación de una manera drástica, sino a través de manuales de regulación que recojan lo que es la circulación segura en vehículo autónomo, es decir, que el sistema automatizado lleve implementadas todas las normas de circulación y pase por una certificación para que solo pueda circular en un diseño, en un dominio de diseño operacional previamente determinado. Se le da gran importancia al registro de vehículos, donde se va a recoger todos los niveles de automatización de los vehículos y, bueno, pues es un reglamento que además prevé, no sé si dentro del cuerpo del reglamento o aparte, la conducción remota, pero todo ya en línea con Europa y ya no es algo, como se ha dicho, inalcanzable. O sea, es un real decreto que esperemos que vea la luz en los próximos meses. ¿Y grandes desafíos que queden por trabajar para implementar estas políticas de seguridad, movilidad sostenible? Pues bueno, el gran desafío es un desafío que ya se ha venido aquí apuntando, ¿no? Yo hablo desde el ángulo de la Subdirección General de Movilidad y Tecnología, por tanto represento a la Subdirección Adjunta de Vehículos, es la urgente renovación del parque. No, o sea, podemos hablar de conectado, de autónomo, de certificado, pero yo me preguntaba, bueno, ¿y si una flota con una edad media de turismos en España de 4,2 años, de furgonetas de 14 años, de 14 años de edad media, en el caso de las furgonetas es 14,2,
14,4 y los vehículos industriales casi 15 años. ¿Cómo va a convivir la entrada en los centros urbanos del transporte escolar, por ejemplo? Renovar una flota de transporte escolar es complicado para cualquier empresa. El transporte escolar, si no recuerdo mal, un vehículo puede circular con una antigüedad de 16 años, pero si no tiene la etiqueta correspondiente, o la distribución urbana de mercancías. Hombre, el pulso de una ciudad no se va a parar porque haya, digo yo, un Real Decreto de zona de bajas emisiones. La renovación del parque tiene un gran impacto en seguridad vial. Si analizamos la edad media de los fallecidos en vehículos y la edad media la edad media de esos vehículos, pues yo creo que el reto es conseguir la renovación del parque de vehículos en España. Y en esta renovación del parque de vehículos tan necesaria, desde la electrificación de las flotas, además de transformar total o parcialmente los vehículos a eléctricos, a híbridos, ¿qué otros factores tienen que tener en cuenta las empresas a la hora de llevar esta electrificación de su flota? O sea, renovación. Yo creo que lo hemos dicho antes, planificarlo bien. O sea, el punto es planificarlo bien. Y pongo otro ejemplo. También hemos ayudado, antes hablábamos de flotas, en el B2B de reparto, de última milla, camiones, estamos empezando ahora, es verdad, y lo has dicho antes, que todavía no están tan desarrollados como el vehículo, pero está empezando a electrificarse, es un reto aún mayor y también hay que ayudar ahí. Pero, por ejemplo, los empleados, ¿no? Tenemos empresas que dentro de su política está que los empleados cambien o reduzcan sus emisiones. Bueno, hay un mundo, claro, entonces nos sentamos con recursos humanos, o sea, es que no ya solo vamos a poner los cargadores y como bien decía, dice el de 7, el de 11, el de 22, el de 50, no, esto es un mundo. Pero cuando vas a los empleados dices, bueno, ¿y le puedo pagar la luz en casa? Y entonces pues hay que hablar con fiscal. Y esto es un beneficio y esto es retribución en especie. Entonces, cuando alguien se plantea cambiar a eléctrico o cambiar sus empleados o cambiar su propia flota, se abren tantas preguntas que a lo mejor ya están respondidas con la combustión interna, pero que hay que empezar a poner la parte de electrificación que no son tan evidentes. Porque cuando tú pones un punto de recarga en casa de un empleado, que hay empresas que los han puesto, o sea, es decir, hay empresas que dicen, pues yo quiero que mis empleados, o que su flota, que la flota, dice, como duerme en casa del empleado, yo le pago el punto de recarga. Bien. ¿De dónde lo sacamos? De la luz de casa, del punto de suministro que tiene en casa. No es una tarjeta de una gasolinera, ¿no? Que tú pasas y no, es el suministro de su casa. ¿Y eso cómo lo divido? Entonces son preguntas para que yo le pueda pagar una parte, pero no toda. Entonces son preguntas que vamos respondiendo a medida que se van haciendo. Entonces, no es rocket science, como dicen los ingleses, no es que estemos hablando de ir a la luna, pero es verdad que son preguntas que tienen una respuesta y que tienen un periodo de maduración dentro de una toma de decisión que es más prolongado que la propia decisión de me compro un coche eléctrico o cambiamos el coche eléctrico. Entonces, simplemente es ver una visión 360 de qué es lo que se quiere hacer, planificarlo bien, involucrar a todas las áreas de las empresas, que en este caso, por ejemplo, recursos humanos, es impuestos, jamás, ¿no? Hubieses pensado, es un montón de gente que antes no tenías planificado y ponerlo en marcha y tener voluntad. Yo creo que en esto, a lo mejor lo pueden explicar, o sea, yo soy una empresa eléctrica, ¿no? Tengo la electricidad y soy una believer, vale, me lo creo. Pero hay mucha gente que dentro de las empresas lo está intentando con fuerza y tiene la convicción de hacerlo, ¿no? Y desde nuestro lado lo único que podemos hacer es acompañarles. La convicción tiene que estar y el compromiso en la propia empresa. Y lo están haciendo. Tenemos mucha gente que lo está haciendo. De verdad que no es siendo realista, no es una cosa que estemos viendo muy lejana, lo vemos, pero hay que ayudar. Y si puedo, y apoyando un poco lo que ha dicho Susana, en esa renovación del parque y en esa electrificación, necesitamos una mayor estabilidad para que cuando esas empresas que tienen el compromiso, voy a electrificarme, venga, vamos a por ello, sepan qué ayudas tienen, cómo las tienen, no tengamos esta indefinición tan absoluta de ahora mismo, de verdad, ha salido hoy en prensa o ayer, vamos a prorrogar el MOVES 6 meses. A ver, que está bien, que está muy bien que se prorroguen las ayudas 6 meses, pero que 6 meses es un periodo de toma de decisión que una empresa no puede asumir, porque simplemente cambiar la flota y tomar la decisión de cómo hacerlo le puede tomar más tiempo y no tiene la certidumbre de que cuando vaya a cambiarla
siga habiendo ayudas. Con lo cual necesitamos un poco de mayor estabilidad, de que no voy a entrar en que las ayudas no voy a entrar en todo lo que podrían mejorar las ayudas, pero por lo menos tuviese un plan de ayudas que esas empresas tuviesen una capacidad, como he dicho antes, la toma de decisiones prolongada en el tiempo, con estos planes de ayudas de un mes antes de que terminen, te dicen que van a aumentar 6, no se pueden tomar decisiones de renovación de flota, no se pueden. O sea, de verdad, o sea, es imposible. Alguien que quiere tomarlas le cuesta mucho. Pues para mí, y otra cosa, renovar, incentivar también que si entregas el coche antiguo, pues des más dinero. Pues claro que sí, porque estás quitando emisiones y estás quitando siniestralidad o una accidentalidad mayor. Entonces yo, en ese sentido, y no me toca porque sea eléctrica, es simplemente porque lo veo que hay una gran dificultad a la hora de tomar la decisión en ese sentido. Y yo no sé si me he pasado, pero a lo mejor me metí en política, pero no era mi intención. O sea, simplemente que cuando tú te pones delante de un empresario, te plantea unas cosas que te quedas así mirando y dices, pues tiene usted toda la razón. Y si fuera mi dinero, a mí me gustaría tener más tranquilidad de saber si voy a tener un dinero o no, o cuándo voy a tenerlo. Y yo creo que esto es una demanda que llevamos haciendo mucho tiempo, la sociedad en particular, pero las empresas en general. Creo que este sería básicamente el punto. Gracias, Lena. Y Javier, esta necesidad de planificar, que entendemos se ve reflejada en el certificado, ¿es una herramienta útil de gestión que va a ayudar a las empresas en esta planificación de cara a la sostenibilidad? A ver, una de las partes fundamentales de cualquier certificación es la mejora continua. Entonces, nosotros, antes lo decía, no sé si Javier o Ana, que nosotros lo que vamos a hacer es una foto a la situación de la empresa y vamos a verificar si esa empresa cumple, digamos, le vamos a dar una nota, que al final no es... Aquí no estamos dividiendo entre empresas buenas y malas, porque lo más importante de una empresa es que tenga la voluntad y que tenga la capacidad de llevarlo a cabo, pero eso depende de más cosas, depende de su propia economía, depende del mercado. Entonces, una cosa que vamos a probar es que todos los años vayan mejorando un poquito y que en la medida de sus posibilidades, por ejemplo, hablamos de las edades de las flotas, es uno de los parámetros que tenemos en cuenta, otro es la antigüedad de la flota, pero ¿cuál es el 10, no? O sea, ¿qué es el 10? ¿Que todos los vehículos sean nuevos? Eso es inviable. Entonces, uno de los desafíos que hemos tenido precisamente ha sido, y las peleas que hemos tenido, es un poco venga, a ver, ¿dónde ponemos el listón, no? Porque depende mucho, o sea, los vehículos ligeros se renuevan con más, sobre todo los de que se usan para transporte, pues hacen muchos kilómetros y se renuevan más fácil, pero los vehículos pesados tienen una inversión mucho más alta y no podemos renovarla al mismo nivel. Pero la idea de esta certificación es que empuje a las empresas a seguir mejorando. Bueno, yo creo, por ir finalizando, yo creo que todos los que estamos aquí, y sobre todo desde la parte privada, como decía Elena, pues somos believers, somos creyentes de que es posible esta movilidad responsable, sostenible, segura, en definitiva. Para terminar, quiero preguntarle también haciendo alusión un poco a las palabras del director general de Transporte de la Comunidad de Madrid, que nos hablaba de la importancia de la tecnología, de los sistemas HADAS y también del capital humano, del factor humano que ha salido aquí varias veces. Desde la Administración Pública, Susana, ¿tú crees que este certificado realmente es una herramienta útil para combinar toda la parte, pues al final de tecnología, de seguimiento, monitorización, con ese control del factor humano como vehículo también un poco para reducir la siniestralidad? A mí, sobre todo, me ha parecido muy solvente que tenga una certificación externa. Eso ya nos da unas garantías. Ponernos a vuestra disposición. Yo hablo de la parte de vehículos. Le estaba justo comentando que para buscar un estándar de lo que es un vehículo seguro, que nosotros lo tenemos ya muy claro, cuál sería un vehículo seguro, una edad media de un vehículo seguro hemos valorado que serían 7 años, porque ya dispone de HADAS, porque además es respetuoso con el medio ambiente. Luego además hay otras posibilidades como dispositivos aftermarket en caso de que una flota sea antigua, como ha hecho Londres, que da una puntuación de seguridad para los vehículos pesados que entran de 1 al 5 y les obliga a poner unas cámaras de visión artificial para discriminar positivamente en el reparto. Entonces, por supuesto, como he dicho, me parece personalmente que la iniciativa
puede ayudar muchísimo a las empresas y os podemos compartir lo que a nuestro juicio sería cosas a tener en cuenta. Pero sí, claro que sí, contáis con nuestro apoyo, como no puede ser de otra forma. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, yo creo, por vuestra visión, por compartirlo con todos nosotros y gracias a todos los demás por participar y por aguantarnos aquí en esta mesa redonda nuestras ideas más prácticas para echar a rodar este certificado. Pues nada, y esperemos que seáis muy pronto, todos vosotros, que os podamos ayudar. Gracias Luis Miguel, muchísimas gracias, gracias Susana. Y ahora os invitamos a tomar un cóctel en la parte de abajo y ahí nos podréis hacer todas las preguntas que queráis. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.